A Graciela le parecía que todas sus vidas habían terminado sin esperanza. Pero Inanna y Melinar le explicaron que cada vida era un acopio de experiencia e información. Graciela y todos los otros eran la suma total de cada uno. Compartían la sabiduría y el conocimiento que cada quien había adquirido de una forma tan dolorosa. Inanna le mostró a Graciela cómo Tenzin había contribuido a su ser. La sabiduría del Tíbet era una de las últimas plazas fuertes de la verdad en su tiempo. Ella siempre se había sentido impulsada a buscar la verdad y siempre quiso ir al Tíbet. Hasta estudió con un monje tibetano. La afinidad instintiva de Graciela con las enseñanzas tibetanas y el arte le habían proporcionado mucho discernimiento y le habían permitido liberarse de las limitaciones de su propia formación cultural. La habilidad de Tenzin para la pintura le había llegado a Graciela y había reconocido milagrosamente a Lin Pao como su mejor profesor en la escuela de artes donde había estudiado en Nueva York. Bueno, ¿y si la dejaron con un residuo de temor a las alturas? Ella podía superarlo. Graciela pensaba que para Inanna y Melinar era muy fácil decir que esto se podía superar. Para ella ellos realmente no estaban en cuerpos físicos aunque decían que sí lo estaban. Graciela todavía no veía muy bien a dónde llevaría todo esto. En medio de su aprendizaje, de vez en cuando sentía la necesidad de entumecerse a sí misma viendo televisión o saliendo de compras. Pero, ¿a dónde podría una chica ir de compras en Montaña Perdida? Graciela fue a su biblioteca. Por Dios, qué cantidad de libros. La última vez que se mudó, incluso los empleados de la mudanza se desalentaron al ver el volumen de su colección. Su biblioteca estaba repleta de toda clase de rarezas, desde Tolstoy hasta Lao Tzu, desde economía hasta los ovnis. Toda clase de temas había en su biblioteca. Su atención cayó sobre un libro que le habían regalado hacía muchos años. El libro había sido escrito en 1949 cuando Graciela tenía solo 4 años. En 1969 trató de leerlo. En esos días llevaba el pelo hasta la cintura, y su ropero lo formaban 2 camisetas y una falda de algodón hecha en la India. Era muy emocionante estar en Nueva York con tantos otros jóvenes que creían poder cambiar el mundo. Graciela había luchado por comprender este libro, pero en ese tiempo no había tenido la suficiente experiencia de la vida para comprender su significado. Ahora mientras lo tenía en sus manos le parecía muy claro lo que el autor estaba diciendo. El universo es un sueño holográfico proyectado como un pensamiento dentro de la mente de Dios, y solo nuestras percepciones individuales de las frecuencias rítmicas relativas y variantes hacían al mundo parecer real. El autor continuó hablando sobre cómo es posible ir más allá del tiempo ordinario, ir al pasado o al futuro, e incluso pasar hasta más allá de la dimensión manifiesta. Graciela comprendió que esto era exactamente lo que ella estaba haciendo. Ella era sus otros yo en el tiempo de sus datos y, simultáneamente, Inanna era todos ellos, incluyendo a Graciela. El tiempo no existía, excepto como un pensamiento que le permitía a la existencia jugar a sí misma en el espacio. Graciela había tomado conciencia de la realidad secreta del mundo aparente y había escapado de las leyes que la sujetaban a la ilusión del tiempo. Graciela pensó que si el primer creador era todas las cosas, entonces Marduk también debía ser parte de la comedia divina, una parte del primer creador. Melinar estaba sumamente complacido de que Graciela pudiera abrigar este pensamiento. Él comprendió que así como el papel de Inanna era luchar contra Marduk, también era el destino de este ser exactamente como era, porque el primer creador era todas sus partes variables, que se mueven en el flujo del tiempo para examinarse a sí mismo, para expresarse y para experimentar, para jugar. A medida que Graciela era más capaz de interactuar con sus otros yo multidimensionales, podía asimilar más datos y más sabiduría y mayor era su oportunidad de activar el ADN divino de su cuerpo. Los códigos genéticos que se perdieron hace tanto tiempo. Melinar abrazó a Inanna como mejor pudo. Todavía había mucho por hacer, pero estaban progresando. Regresar al contenido. Xi almuerzo con Marduk. Marduk estaba sentado en su comedor privado en la suite del edificio más alto de Hong Kong. Estaba a punto de almorzar con la cabeza de las cadenas de comunicación del planeta Tierra. Le echó un vistazo a su vestido, un Savile Row por supuesto, y a sus zapatos italianos. La Tierra era algo muy divertido, pensó. Sus planes estaban saliendo mejor de lo que pensaba. La semana entrante tendría su reunión habitual con los banqueros del mundo y la otra con los líderes políticos. El comedor estaba forrado con esculturas excepcionales y espejos antiguos. Las paredes estaban adornadas con paneles de caoba pulida. El alto cielo raso brillaba con arañas de luces de cristal que alumbraban las pinturas al fresco que Marduk había extraído de las tumbas egipcias. La mesa ya estaba perfectamente puesta, cubiertos de oro sólido y vajilla de París.
No era que Marduk necesitara impresionar a nadie. Sencillamente le gustaban las cosas bellas. Durante los siglos Marduk se había dedicado a convertirse en un conocedor de todo lo que la tierra tenía para ofrecer. Detrás de él y de rodillas, esperaban 6 concubinas bellísimas, listas para servirle en cualquier momento. Si por casualidad dejaba caer una migaja durante el almuerzo, una de las chicas la quitaba inmediatamente del mantel blanco con una paleta de plata. En las puertas había 4 guardaespaldas, con otros 2 al otro lado de la puerta. Todos tenían entrenamiento de ninjas, pero solo por diversión. A Marduk le encantaba fingir que era una estrella de cine. Disfrutaba de las películas violentas con mucha sangre y escenas de artes marciales. Después de todo, era su mundo y podía jugar de cualquier modo que quisiera. Muy pronto ya no se discutiría quién tenía el derecho a controlar la Tierra. Marduk se había apoderado de ella, el poder puede con todo y el planeta le pertenecía por derecho a él. Siempre había sido capaz de dominar a su padre Enki. No podía evitar que su padre fuera débil y le encantaba doblegar su voluntad o la de cualquier persona. A él le parecía que el mundo estaba lleno de apocados que esperaban que él los dominara. También estaban los peleles que no representaban un gran desafío. Por último estaba la mayoría que requería un poco de lavado de cerebro por medio de la propaganda. Unos pocos habían sido torturados pero casi todo el mundo cedía. En este almuerzo se discutiría el asunto de la programación y lavado de cerebro. Marduk quería mostrarle a su huésped, el presidente de las cadenas de comunicación, quién era el jefe. A él le encantaba amedrentar a sus empleados. Era como su entretenimiento y últimamente había estado muy aburrido. El año 2011 se estaba acercando muy lentamente y él quería que esa federación intergaláctica se alejara de su camino para siempre. Él sabía sobre los intentos de su padre Enki y de esa bruja Inanna para despertar a la especie humana. Sabía que ellos y otros miembros de su familia pleyadiana querían probarle a la federación que los humanos podían, a través de su propio libre albedrío, activar los genes durmientes y tomar su lugar como iguales en la galaxia, no como esclavos. Marduk les había seguido cuidadosamente el rastro a todos los datos de los yo multidimensionales proyectados. No había sido gran problema frustrar sus tristes intentos de creer en sí mismos. Si sus propias pasiones no los destruían, él fácilmente podía encargarse de que uno de sus agentes los eliminaran. La historia como él la había moldeado permitía muchas ondas convenientes de histeria, todas diseñadas a la perfección para extirpar cualquier pensamiento original. Mientras los humanos creyeran que eran impotentes, podían ser entrenados para adorar a Marduk en todos sus disfraces. Como los humanos siempre buscaban ayuda y consuelo por fuera de ellos, permanecían débiles y vulnerables a las ingeniosas manipulaciones de Marduk. Su nueva idea de una cadena de comunicaciones era lo mejor que había inventado hasta ahora. En silencio se felicitó a sí mismo. Una extensa red de señales electromagnéticas rebotaba contra los satélites que le daban la vuelta a la Tierra y mantenía las frecuencias de todo el planeta en un espectro muy limitado. Era casi imposible que cualquier cerebro humano pensara más allá de la frecuencia de supervivencia. Lo único que quedaba era programar imágenes de riqueza y poder más allá del alcance de los humanos y de esta forma dejarlos en medio de un estado de frustración y temor. Era demasiado fácil, Marduk estaba más que aburrido. Se paró frente a uno de los espejos antiguos que forraban las paredes del comedor. Dios, qué hermoso soy, pensó. Durante los siglos había perfeccionado su belleza con un sinnúmero de procedimientos quirúrgicos, pero intencionalmente había conservado ese rasgo de crueldad por el cual era famoso. Le proporcionaba mucho placer observar las expresiones de terror en los rostros de sus víctimas a medida que con timidez se acercaban a él.